Es la verdad de Dios lo que hemos cantado. Él conquistó nuestros corazones, somos suyos, Él es nuestro dueño, amén. Y somos de Él por amor. Él nos compró con su sangre. Yo no sé cuál es la tiniebla que puede estar alrededor de nuestras vidas, pero Jesús hoy ha venido a decir: yo soy la luz. Yo soy la luz del mundo. Y cualquiera sea la tiniebla, sea esta problemas familiares, económicos, de salud, situaciones, hoy Jesús está para recordarnos y decirte: hijo mío, hija mía, yo te amo y yo te hice a ti casa de mi luz, porque yo soy la luz del mundo. Amén. Hoy es el segundo mensaje en esta serie, Jesús, 7 satisfacciones de vida, y tengo mucha expectativa de lo que el Señor quiere hablarnos a todos nosotros en esta mañana. Amén. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 8, verso 12. Dios nos permite abrazar a Jesús, la luz del mundo. Solo en Jesús se encuentran la satisfacción y la realización que tanto sanaría nuestra alma. Y un alma sana se convierte en un poderoso vehículo del poder de Dios. Amén. Cuando conocemos a Jesús, la satisfacción de nuestras vidas, nuestras almas se sanan. ¿Cuál es el propósito de todas estas enseñanzas cada domingo? Es que nuestras almas sean sanadas. Porque un alma sana, entonces ve el poder de Dios. ¿Dónde quiere usted ver el poder de Dios? ¿En qué área de su vida usted está queriendo ver la evidencia del poder de Dios? Sanemos nuestra alma al entender y conocer quién es Jesús. Jesús, 7 satisfacciones de vida. La semana pasada vimos a Jesús como el pan de la vida en Juan capítulo 6. Y la enseñanza que el Señor nos dio es que debemos comer, debemos apropiarnos cada día de Él, sus palabras, cada día apropiarnos de su sacrificio. Eso es lo que Jesús nos dijo. Cuando yo soy el pan de vida, el pan de la vida, el que de mí come y el que de mí bebe, jamás tendrá hambre, jamás tendrá sed. Porque Jesús nos está invitando a apropiarnos de sus palabras. No simple y llanamente escucharlas, no simple y llanamente observarlo. Él quiere que nos adueñemos de sus palabras. Sus palabras son nuestro alimento. Amén. Esta es verdadera comida que satisface y permanece eternamente. Y yo le tengo una noticia. Cuando Jesús es, nosotros somos. Jesús es, nosotros somos. La semana pasada vimos: Jesús es el pan de la vida. Entonces yo soy, nosotros somos el pueblo de la satisfacción. Amén. Porque Jesús es el pan de la vida, nosotros somos un pueblo satisfecho en Él. Amén, amada iglesia. Amén. Vamos a ver hoy el segundo yo soy de Jesús, que está en Juan 8, versículo 12, donde Jesús dice: Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Una vez más vemos a Jesús usando el nombre con el cual Dios se presentó en la antigüedad. Jesús está diciendo: yo soy Dios. Esto era una de las cosas que más incomodaba a los corazones religiosos duros de aquel entonces. Que este hombre dijera: yo soy Dios. Porque Jesús estaba utilizando el yo soy con el cual Dios se había presentado a Moisés. Yo soy Dios, estaba diciendo. Veamos algo importante en este versículo que estamos leyendo. Él dice: yo soy la luz del mundo. Él no dijo: yo soy una luz. O él no dijo: yo soy una luz en Judea. Yo soy una luz en Jerusalén. Jesús está diciendo: yo soy la luz del mundo. Él no es una luz. Muchas religiones lo presentan a Jesús como un buen maestro, alguien que tenía buenas enseñanzas, un hombre iluminado. No, Jesús nos está diciendo: yo soy Dios y yo soy la luz del mundo. Amén. ¿Qué es Jesús para ti? Jesús es la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso hoy vamos a cobrar autoridad en el nombre de Jesús. La tiniebla no tiene lugar donde está Jesús. Donde está Jesús, Él resplandece y las tinieblas son disipadas. Algo importante que vamos a ver en la Escritura es que
Porque tenemos que ponernos en el contexto en el cual Jesús está diciendo esto. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado los yo soy de Jesús. Pero otra cosa es escuchar el contexto en el cual se están dando las cosas. Es tremendo. Cuando Jesús dice yo soy la luz del mundo, los que escuchaban en ese momento sabían que luz era el título del Mesías. Vamos a ir a Isaías 42. Isaías 42 es una profecía que se da muchos años antes de la venida de Cristo y que profetizaba el Mesías. ¿Cómo era ese Mesías? Vamos a ver cómo era ese Mesías. Isaías 42, verso 1. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo. ¿Hablando de quién? Del Mesías que había de venir. Jesús aún no había llegado. Tenga presente en mente, cuando se escribió esto, Jesús aún no había llegado. Y mire lo que decía la profecía acerca del Mesías que había de venir. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña cascada, es decir, la caña débil. Él no va a apagar el pabilo mortecino, es decir, la mecha de la vela que está por apagarse. Él no la va a apagar. Él no va a venir con fuerza humana o con gritos a querer cambiar las cosas. No, ese no es el Mesías. Con fidelidad traerá justicia. No se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia, y su ley esperará en las costas. Verso 5 dice: así dice Dios el Señor, que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella y que da espíritu a los que por ella andan. 6, mire lo que dice: yo soy el Señor, en justicia te he llamado. Está hablando de el Mesías. Te sostendré por la mano y por ti velaré. Y te pondré, léalo conmigo, como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión, ¿a quiénes? A los que moran en tinieblas. ¿Cuál era el título de Mesías? Yo soy la luz de las naciones. Ellos sabían entonces, cuando Jesús les dice yo soy la luz del mundo, ellos sabían ese era un título mesiánico. Ellos estaban escuchando a Jesús decir yo soy el Mesías, porque ese era el título con que ellos sabían. Ellos estudiaban muy bien la ley y los profetas. Ellos sabían que la profecía decía que el Mesías iba a ser luz a las naciones. Vamos a ir más adelante, Isaías 49. Vamos a verlo nuevamente. Otra profecía acerca del Mesías. Verso 5. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él. Porque honrado soy a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Verso 6, dice él: poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar de las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. En otras palabras, lo que el Padre le estaba diciendo al Hijo, lo que Dios le estaba diciendo al Mesías es: no solamente vas a ser el Mesías y la luz para Israel, también te haré luz de las naciones. Y eso nos incluye a nosotros. Jesús es la luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Así dice el Señor, el Redentor de Israel, el Santo suyo. Entonces, ahora sí nos ponemos en contexto, ¿no? Nos vamos poniendo en contexto. Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Nosotros, como judíos de aquel entonces, ¿qué hubiéramos escuchado? Este hombre está diciendo que es Dios, y este hombre está diciendo que Él es el Mesías, porque ellos conocían que las profecías lo presentaban como luz de las naciones. Mire lo que dice el Salmo 27:1. David mismo dijo: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién era el título de luz? Era un título de Dios. Dice el 1 de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él, que les anunciamos. Dios es luz
y en Él no hay tiniebla alguna. ¿Cuál es el calificativo o cuál es la metáfora que se utiliza para referirse a Dios? Dios es luz. Él es la luz. Aquellos que escucharon esta declaración entonces entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Ellos sabían que Jesús estaba afirmando ser Dios y también estaban entendiendo que Él estaba afirmando ser el Mesías. Ahora, amada iglesia, esta declaración es trascendente para nosotros hoy. Para que podamos verlo, es de muchísima importancia ver el lugar y el momento en que Jesús lo dijo. Vamos a ver en qué momento y en qué lugar Jesús está diciendo: yo soy la luz del mundo. Este pasaje, vamos a regresar al pasaje central, Juan capítulo 8. En este pasaje es una continuación de Juan capítulo 7. En Juan 7 el pueblo judío estaba celebrando una fiesta, la fiesta de los tabernáculos. En hebreo se llama Sukkot. Era una fiesta de 7 días. Y Jesús, estando en la región de Galilea, ¿qué es lo que pasa? Jesús estaba en Galilea, que queda al norte. Jerusalén, Judea, queda al sur. Las fiestas, el centro de las fiestas era Jerusalén, el templo. El templo estaba en Jerusalén. Vamos a ubicarnos en la geografía. Entonces, se acercaba la fiesta de los tabernáculos. Yo ya les voy a explicar qué es la fiesta de los tabernáculos. Entonces los hermanos de Jesús le dicen: Jesús, baja a Jerusalén porque va a empezar la fiesta y para que tus discípulos escuchen tus enseñanzas. Entonces vamos ahí en Juan 8 que estamos. Vamos a retroceder solo al capítulo anterior, Juan 7, atrasito, para ver un poco el contexto en el cual se está dando la historia. Versículo 2, mire lo que dice: y la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso sus hermanos le dijeron: sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Ok, vamos a saltarnos al 8. Aquí, hablando a sus hermanos, miren lo que Jesús les dice. Los hermanos le dicen: Jesús, baja a Jerusalén para que tus discípulos vean tus obras. Miren lo que dice Jesús en el versículo 8: suban ustedes a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta porque aún mi tiempo no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, ¿qué pasó con Jesús? Se quedó en Galilea por un tiempo. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces miren lo que pasa con Jesús. Él también subió, no abiertamente, sino en secreto. Ok, Jesús primero les dice: yo no voy. ¿Por qué razón? Porque Jesús no quería hacer pública su visita. ¿Por qué razón? Porque ya, recuerden la enseñanza de Juan 6. ¿Se acuerdan lo que leímos en Juan 6 la semana pasada? Ya ellos estaban tramando, estaban maquinando. Las palabras que Jesús les había dicho habían sido para ellos tan ofensivas. Ellos estaban ofendidos, ellos estaban escandalizados, porque Jesús les había dicho, recordemos: coman mi carne, coman mi sangre. Para un judío eso era ofensa. Pero que ellos no estaban viendo, la incredulidad de sus corazones no le permitían ver que tenían a Dios mismo al frente de ellos. Entonces ya estaba como quien dice, ya el fuego se estaba encendiendo. Entonces Jesús en Juan 7 dice: suban ustedes. Porque seguramente si iban en el grupo, si iba a ser una noticia muy, muy sonada, iba a sonar mucho, muy notorio. Y entonces Jesús dice: suban ustedes. Ellos se van y después Jesús se va en secreto a Jerusalén. Es lo que está pasando. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no abiertamente, sino en secreto. Vamos al 13. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. ¿Qué pasaba entre la gente? Ya entre la gente hablaban de las enseñanzas de Jesús, pero no abiertamente. ¿Por qué? Porque tenían miedo a los judíos. Pero ya a mitad de la fiesta, esto es tremendo, mire lo que dice el 14. Pero ya a mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. En plena fiesta, en el templo donde toda la concurrencia de gente era masiva, y Jesús se puso de pie a enseñarles. Verso 37, saltémonos al 37. Y en el último día, el gran día de la fiesta, yo les dije cuántos días tenía la fiesta de los tabernáculos.
7 días. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. ¿Ok? Esto es Juan 7, ¿verdad? Usted está allí en Juan 7. ¿Qué le sigue a Juan 7? Viene Juan 8. ¿Y qué historia es la que usted tiene allí en su Biblia? Juan 8:1. La mujer sorprendida en adulterio. ¿Ok? Yo le quiero decir algo y yo quiero que usted ponga bien atención a esto de aquí y que usted entienda el mensaje de lo que le voy a dar. Está desarrollándose la fiesta, ¿verdad? En Juan 7. En el desarrollo de este suceso aparecen los versículos de Juan 8:1 al 11, que es el relato de la restauración de la mujer sorprendida en adulterio. Es un precioso pasaje que confirma el poder que da Jesús para liberarnos de toda condenación y para no continuar en el pecado. Sin embargo, es importante aclarar que estos versículos, escúcheme bien, Juan 8:1 al 11, los versículos 1 al 11, no se encuentran en los manuscritos más antiguos del libro de Juan. Estos 11 versículos que hablan sobre la mujer sorprendida en adulterio no se encuentran en los manuscritos. Hay miles de manuscritos. Y una de las cosas más increíbles de la Biblia, fascinante de la palabra, es que todos los manuscritos no hay contradicción, hay una concordancia perfecta. Eso habla de cuán fiel es este libro que nosotros tenemos. Amén. Pero en los manuscritos que son más antiguos, porque los procesos para encontrar la antigüedad de un manuscrito han determinado que en los manuscritos más antiguos no aparecen estos 11 versículos. Juan 8 del 1 al 11. Nosotros debemos entender que entre más antiguo es un manuscrito, se lo considera más fidedigno. ¿Qué significa más fiel al original? Yo cómo sé si un manuscrito es fiel mientras más antiguo. ¿Ok? Si yo tengo un manuscrito que fue escrito hace 500 años, pero tengo un manuscrito que data de 1500 años atrás, ¿cuál es más parecido a la historia que se dio hace más de 1500 años atrás? ¿Verdad? El más antiguo. Es la manera como se determina la veracidad de un manuscrito. ¿Ok? Estamos viendo un poco este aspecto técnico. ¿Por qué razón? Debido a que estos versículos sobre la historia de la mujer sorprendida en adulterio no se encuentran en los manuscritos más antiguos, se entiende entonces que estos versículos fueron añadidos al Evangelio de Juan posteriormente por los padres de la iglesia. ¿Quiénes eran los padres de la iglesia? Los discípulos de los apóstoles. Los apóstoles de Jesús nosotros los conocemos. Ellos fueron los encargados de llevar el mensaje, escribieron las cartas junto con el apóstol Pablo. Ellos a su vez tuvieron discípulos y a estos discípulos se les llama los padres de la iglesia. ¿Ok? Ahora yo le hago la pregunta, ¿significa que la historia es falsa? No, quizás muchos estamos pensando, entonces que la historia no es real. No significa que es falsa la historia. La historia de la mujer sorprendida en adulterio es un hecho que posiblemente fue transmitido oralmente, no escrito, sino de forma oral, por los apóstoles a los que a su vez fueron discípulos de ellos. Y alguno de estos discípulos se encontró en el Evangelio de Juan, justo en este capítulo, el espacio apropiado para que se pueda introducir este pasaje. ¿Me explico? La historia de la mujer sorprendida en adulterio no fue escrita originalmente en el Evangelio de Juan, pero los discípulos posiblemente la comunicaron oralmente a sus discípulos a su vez, los apóstoles hacia los discípulos, y los discípulos entonces la introdujeron en esta parte del Evangelio de Juan. Encontraron aquí el lugar apropiado para introducir este pasaje. Es por esta razón que en nuestras Biblias, chequee su Biblia, podría usted encontrar una nota al pie de los versículos que estamos hablando, de que estos textos no se encuentran en los manuscritos más antiguos del Evangelio de Juan. ¿Sí? Vean sus Biblias, probablemente ustedes tienen por ahí una notita que dice, estos textos del 1 al 11 no se encuentran en las versiones más antiguas, en los manuscritos, más antiguos. Aún así, escúcheme, la historia de gracia que Jesús extiende a esta mujer
coordina perfectamente con el resto de la revelación de las Escrituras, al no contradecir ninguna enseñanza bíblica y más bien confirma la verdad fundamental de la gracia restauradora de Dios. Amén. Entonces no nos escandalicemos acerca de esto. Simplemente es una historia que no fue escrita, que fue transmitida oralmente y que se le introdujo luego en este pasaje. Amén. Y no altera la revelación bíblica, sino que coordina perfectamente. Amén. ¿Estamos claros con esta explicación? ¿Por qué es importante haber hecho esta aclaración? Para entender que en los manuscritos originales, el final del capítulo 7, ¿dónde continúa? En el versículo 12. ¿Ya? El final del 7 continúa en el versículo 12. Debemos ver entonces que Juan 8:12 es una continuación de lo que sucedió al final de Juan 7. ¿Ya? Para eso le hice esta explicación. Para darnos cuenta que Juan 7 continúa ¿en dónde? En Juan 8:12. ¿Ok? Amén. La historia. ¿Ok? Por lo tanto, Jesús, ¿qué es lo que pasa? Sigue en el templo. Jesús sigue en el templo. Jesús sigue en la fiesta de los tabernáculos. Y es allí que Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Es demasiado importante esto, porque el escenario que escoge Jesús para hacer estas declaraciones es trascendental. Lo vamos a ver. El escenario que Jesús escogió, la fiesta de los tabernáculos, es importante para estas palabras determinantes que Jesús está diciendo. Y vamos a hablar entonces un poco sobre esta fiesta de los tabernáculos. Como les dije, se llama Sukkot. También se le conoce la fiesta de las cabañas. ¿Ok? La fiesta de los tabernáculos o fiesta de las cabañas fue una fiesta instituida por Dios en la cual cada año los israelitas debían dejar de habitar en sus casas para habitar en cabañas por 7 días, con el fin de que sus generaciones recuerden perpetuamente que Dios los había hecho habitar en tabernáculos, en carpas, en cabañas, durante 40 años. Entonces, cuando el pueblo iba a entrar a la tierra prometida, Dios instauró una fiesta. A Dios le gusta celebrar su misericordia y su fidelidad. Y esta fiesta era la fiesta de los tabernáculos. ¿En qué consistía esta fiesta? Todos en su casa, ¿verdad? Todos tienen su casa. Todos tenían sus casas. Todos vivían en casas. Pero en esta fiesta todos tenían que salir de sus casas, construir cabañas y vivir en esas cabañas por 7 días. Esa era la fiesta de los tabernáculos. ¿Ok? ¿Por qué razón Dios les dio esta instrucción? Porque Dios quería que ellos recordaran perpetuamente por generaciones que Dios los había guardado a ellos como pueblo por 40 años en el desierto. Que ellos no se olviden cómo Dios los había protegido y cómo Dios los había guardado. Esta fiesta usted lo puede leer en Levítico 7:33. Vamos a ir rapidito. El versículo 42, miren lo que dice: habitaréis en tabernáculos por 7 días. Todo nativo de Israel vivirá en tabernáculos, para que vuestras generaciones sepan que yo hice habitar en tabernáculos a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Esa era la fiesta de los tabernáculos. También usted la puede leer en Deuteronomio 16:13, el motivo de esta fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Ahora, mire lo que pasa en esta fiesta. Diariamente, durante los 7 días de la fiesta, había un ritual que recordaba la provisión de agua en el desierto. Recuerden que Dios no los dejó a su pueblo. Dios estaba probando el corazón de ellos a ver si su corazón dependía de Dios. Y Dios les proveyó agua de la roca. Dios les proveyó pan que cayó del cielo para ellos cada mañana. Dice que 40 años fielmente Dios los alimentó. Dios les dio codornices para que coman carne. Dios proveyó a su pueblo, Dios cuidó a su pueblo de una manera milagrosa. El pueblo tenía que aprender a depender de Dios para recibir su alimento. Amén. Ahora, en esta fiesta entonces, para recordar que Dios les había dado agua, en esa ceremonia, ¿qué es lo que se hacía en esta fiesta? Se hacía una ceremonia donde se pedía a Dios que provea la lluvia para las cosechas. Por eso también se le llama la fiesta de los tabernáculos, fiesta de las cosechas.
Esta fiesta era una ocasión llena de mucho gozo y mucha actividad. ¿Cómo la celebraban? Una gran cantidad exuberantes, adoradores, flautistas, acompañaban al sacerdote y agua y vino eran vertidos en una especie como de un cuenco, ¿no? Un recipiente grande. Y esta agua de ahí se la vertía durante la ceremonia y el agua fluía a un torrente llamado el torrente del Cedrón, allí en Jerusalén. Esa era la ceremonia que se hacía respecto al agua. Entonces, por eso, vamos a regresar al Juan 7. Por eso fueron las palabras de Jesús. Jesús siempre escoge el escenario perfecto para dar sus declaraciones. Miren lo que pasa en Juan 7:37. En el último día, el gran día de la fiesta, cuando todo estaba ya por terminar, la ceremonia del agua se estaba acabando. Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Jesús no dijo por decir las palabras. Jesús vio que la fiesta y la ceremonia del agua se estaba acabando. Jesús les dice: esa agua se acaba, pero el que tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Jesús estaba contrastando el agua espiritual que Él es con el agua que estaba siendo derramada en el ritual. Jesús estaba capturando el momento, dirigiéndolo hacia sí mismo. Yo soy el agua que da vida, dice Jesús. Es lo que Jesús nos está enseñando, amada iglesia. Ahora, vamos ahora sí a Juan 8:12, nuevamente, donde Jesús hace la declaración: yo soy la luz del mundo. Estas palabras de Jesús son hechas en el lugar del tesoro, mientras enseñaba en el templo. Vamos a ver, leamos el versículo 20. Miren lo que pasa en el versículo 20. Miren lo que nos dice, ¿dónde estaba Jesús cuando Él dijo: yo soy la luz del mundo? Estas palabras las pronunció ¿en dónde? En el lugar del tesoro. ¿Qué es el lugar del tesoro? Es el lugar de las ofrendas o la tesorería. Cuando enseñaba en el templo y nadie le prendió. ¿Por qué razón nadie le pudo aprehender a Jesús? Porque todavía no había llegado su hora. Amén. Una de las cosas que la gente hacía cuando venía al templo era dar dinero. Había un atrio, y vamos a ver un poco la estructura del templo. Había un atrio gigante en el templo que tenía 13 cofres distribuidos en el área. Este patio tenía como nombre el atrio de las mujeres. Entonces había un patio grande o atrio. Patio y atrio son lo mismo. Este patio o atrio se llamaba el patio o el atrio de las mujeres. Ese era el nombre, el atrio de las mujeres. ¿Ok? Y en este atrio estaban distribuidos 13 cofres, ¿verdad? Donde se depositaba dinero. ¿Ok? Más allá, el siguiente patio que estaba a continuación del patio de las mujeres, estaba el patio de los gentiles. Ahora, el atrio de los gentiles, y bueno, me hubiera gustado tener una ilustración, pero yo sé que ustedes van a captar esto muy bien. Estaba ahí el atrio de las mujeres. A lo que yo salgo del atrio de las mujeres, hay un atrio afuera, hay un patio afuera que rodeaba el patio de las mujeres, y ese es el atrio de los gentiles. Así se le llamaba, el atrio de los gentiles. Está el atrio de las mujeres y afuera está el atrio de los gentiles, donde cualquiera podía entrar, venir, caminar. Pero cuando pasabas del atrio de los gentiles y entrabas al atrio de las mujeres, la entrada era solamente permitida a judíos o a prosélitos, que eran los gentiles convertidos. ¿Sí? Hombres y mujeres. Al atrio de las mujeres podían entrar solamente judíos, sean estos hombres o mujeres. ¿Ok? Entonces al atrio de las mujeres entraban hombres y mujeres, pero solamente que eran judíos. En el atrio de los gentiles todos entraban, pero al atrio de las mujeres solo entraban judíos. ¿Ok? Pero las mujeres, ahora viene lo siguiente. Está el atrio de los gentiles, adentro está el atrio de las mujeres. Dentro del atrio de las mujeres había otro patio más pequeño llamado el atrio de los sacerdotes. Las mujeres solo llegaban hasta el atrio de las mujeres, no podían pasar al atrio de los sacerdotes. ¿Ok? Fue justamente
Ahora, yo le dije que en el atrio de las mujeres estaban los cofres, donde, los receptáculos o los receptores donde la gente ponía ofrendas. En este atrio de las mujeres fue donde Jesús vio a la viuda que estaba dando sus 2 últimas monedas. El primer patio era el atrio de los gentiles. El segundo era el atrio de las mujeres, donde se les permitía entrar a las mujeres. Hombres también entraban. Y el siguiente patio, el más pequeñito, el que estaba en el centro, es el atrio de los sacerdotes. Y el ingreso estaba restringido solamente a hombres que iban a ofrecer sacrificios con el sacerdote. Alrededor del pórtico de este gran atrio de las mujeres, ¿verdad?, la puerta que comunicaba al atrio de los sacerdotes con el atrio de las mujeres, alrededor de la puerta se habían colocados entonces estos recipientes que eran lugares asignados para dar el dinero. Y según los historiadores, estos cofres dice que tenían forma de trompeta, lo cual significa que probablemente tenía una boca ancha, similar a un embudo, ¿no? Y el dinero era depositado en una especie de contenedor abajo. Estos cofres tenían propósitos específicos. El cofre número 1 y el número 2 eran para el impuesto del templo que todos tenían que pagar. El número 3 y el número 4 eran donde las mujeres ponían el dinero para comprar las palomas que necesitaban para ofrecer, para purificarse cuando habían dado a luz un hijo o hija. El cofre número 5 era para el dinero que era destinado para comprar la madera para el fuego en el altar. El cofre número 6 era para el incienso en el altar. El 5 y el 6, dése cuenta, el 5 era para la madera y el 6 era para el incienso. Entonces estaba relacionado con los sacrificios. El 7 era designado como cofre para mantenimiento de las vasijas de oro. Todos los útiles de oro en el templo se mantenían con la ofrenda que entraba en el 7, y para contratar a las personas que debían limpiar esos instrumentos de oro, y también en caso de que toque reemplazarlos. Y de ahí estaban los cofres 8 al 13, y esos eran para el fondo general, todas las demás necesidades. Entonces, es justo aquí donde Jesús está. ¿Por qué les expliqué esto de aquí? Porque Juan 8:20, ¿qué nos dijo? Jesús estaba ¿en dónde? Estas palabras las pronunció ¿en dónde? En el lugar del tesoro. ¿Ok? Es importante verlo. ¿Dónde estaba Jesús? En el atrio de las mujeres. Y allí entraban hombres y mujeres. ¿Ok? Entonces, estamos allí. ¿Ok? Ahora, cuando se daba inicio a la fiesta de los tabernáculos, esto es hermosísimo. Se colocaban grandes candelabros alrededor del atrio de las mujeres. Según los historiadores, el atrio de las mujeres era iluminado con grandes candelabros ubicados sobre postes de gran altura. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Cuando llegaba la fiesta de los tabernáculos, este patio grande llamado el patio de las mujeres, donde entraban tanto hombres y mujeres que sean judíos, lleno porque era tiempo de fiesta, el templo estaba abarrotado de gente. Se colocaban candelabros inmensos con postes bien altos, candelabros que eran iluminados. ¿Ok? Cada noche, ¿qué es lo que se hacía? Eran 7 días de fiesta. Cada noche iban y encendían estos grandes candelabros que estaban sobre estos postes, y los encendían y permanecían encendidos toda la noche. Los judíos lo llamaban el alumbrado del templo. ¿Sí? Esto se hacía durante esta fiesta. ¿Por qué hacían esto? Recordemos que la fiesta de los tabernáculos, ¿qué celebraba? ¿Qué celebraba la fiesta de los tabernáculos? Los 40 años que Israel estuvo en el desierto. ¿Cómo sabía el pueblo cómo debía ir por el desierto? ¿Cómo ellos sabían por dónde tenían que ir en medio de un desierto donde no había mapa, no había GPS, no había nada? ¿Quién guiaba al pueblo en el desierto? Ellos eran dirigidos, gracias Dorita, ellos eran dirigidos por la luz. Una columna de fuego los guiaba durante la noche y una nube alumbrada los guiaba durante el día. Entonces, esta era la luz que los dirigía en el desierto. Entonces, para conmemorar este hecho, ellos llevaban a cabo este alumbrado del templo y encendían todas estas mechas. Ellos recordaban, Dios los guió a nuestros padres con una columna de nube en el día y con una columna de fuego. Entonces encendían el templo, ponían estas antorchas grandes, estos grandes candelabros, y el templo toda la noche permanecía iluminado. Toda la noche.
Entonces se dice que todas las noches se encendían y el templo se convertía en un diamante brillante, como un símbolo de la columna de fuego y nube que los había guiado en el desierto. ¿Se imagina Jerusalén? El templo estaba en una montaña. Jerusalén era rodeando la montaña y en el centro de la montaña estaba el templo iluminado. Era un diamante visto a lo lejos, según los historiadores antiguos que hablan sobre este hecho durante la fiesta. Entonces parecía como si en medio de la ciudad el templo se convertía en un diamante y de sus paredes salían como reflectores. Esa era la imagen que daba el templo. Muchos dicen que durante estos eventos se citaba justamente Isaías 42 e Isaías 49 que lo leímos. Cuando venga el Mesías será conocido como luz de las naciones. Dice que durante esta fiesta, año tras año, se citaba en los 7 días Isaías 42 e Isaías 49. Yo seré una luz a las naciones. Esa era la profecía. Y hombres piadosos danzaban con antorchas en sus manos, entonaban canciones, alabanzas, levitas tocaban arpas, liras, címbalos, trompetas y todo instrumento musical sobre los 15 escalones que llevaban al atrio los sacerdotes. Estaban en el atrio las mujeres y habían unas gradas que llevaban al atrio los sacerdotes. Allí danzaban y era una fiesta, ¿no? Era tiempo de fiesta. Entonces podemos visualizar a Jesús parado allí. Probablemente mientras ellos están encendiendo los candelabros, no sabemos el momento exacto en el que Jesús dijo estas palabras. Probablemente fue en la mañana cuando ya la llama se había extinguido y Jesús dice: yo soy la luz del mundo. La luz nunca se extinguirá para el que me sigue. Nunca caminará en tinieblas, sino que tendrás la luz de la vida. Probablemente en la mañana, porque dice que ya era el final de la fiesta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya se apagó las mechas se consumieron, se acabó la fiesta. Jesús dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Amén. Y nosotros tenemos esa dicha, amada iglesia. Amén. Yo soy la luz que nunca se extingue. Y al igual que la columna de luz en el día y en la noche, yo soy la luz que te conduce a disfrutar la plenitud de Dios, a disfrutar el reino, a disfrutar la vida eterna. La columna de fuego llevó a Israel a la tierra prometida. Jesús, la luz del mundo, el que lo sigue, disfruta a Dios, disfruta la plenitud y disfruta el reino de Dios. Amén. Es la realidad de Dios. Ahora, ¿qué pasaba? Yo le digo, si el pueblo cuando estaba en Israel, regresemos a los 40 años en el desierto, ¿qué pasa si Israel veía la columna de fuego, esa columna que se movía, pero ellos se quedaban quietos? ¿Qué tenían que hacer ellos? Tenían que seguir la luz. Ellos tenían que ir tras la luz. La luz no era para ser vista, qué bonita la luz, o admirada, wow, qué luz. ¿La luz para qué era? Para seguirla. La luz era para ser seguida. Jesús es la luz. El que lo sigue no andará en tinieblas. Amén. El que lo sigue. Amén. El que sigue a Jesús no andará en tinieblas. Es una luz que se mueve y necesita ser seguida. La continua declaración de Jesús en los evangelios, vamos a ver siempre, es: síganme. Jesús le dijo a los discípulos: síganme y los haré pescadores de hombres. Síganme. Sígueme y yo voy a iluminar todo el camino hasta que tú recibas el cumplimiento de la promesa de vida eterna. Muchos seguimos a Jesús al inicio y luego muchos se desaniman y dejan de seguir a Jesús. No vas a ver el cumplimiento de la promesa si no le sigues a Jesús. Amén. Por eso Jesús dice: el que me sigue no andará en tinieblas. Los fariseos le están diciendo, vamos el versículo 12 y el 13. Miren lo que pasa con los fariseos. El 12 dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue
no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Verso 13, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. En otras palabras, ellos le están diciendo, tú te estás gloriando a ti mismo. ¿Dónde están los testigos que confirman esto? ¿Por qué es importante entender esto? La ley decía que todo asunto debía ser comprobado, confirmado por 2 o 3 testigos. Eso está en Deuteronomio. Creo que capítulo 16, no lo tengo anotado aquí. En la ley decía que todo asunto debía ser confirmado por 2 o 3 testigos. Y ellos le están diciendo, ¿dónde están tus testigos, Jesús? Que certifican, que confirman lo que tú estás diciendo. Pero déjenme decirle, Jesús no necesitaba más testigos. Jesús ya les había dado suficiente evidencia de quién era Él, de lo que Jesús decía hacer. Vamos a 7:17, Juan 7:17. Miren lo que dice. Si alguien quiere hacer su voluntad, la voluntad del Padre que lo envió, sabrá si mi enseñanza es de Dios. Este era el problema del corazón de ellos. ¿Cuál era el problema? Ellos tenían un corazón que no deseaba conocer a Dios. Porque dice, el que quiere hacer, sabe si la enseñanza que yo le estoy dando es de Dios o no. Ellos no eran incrédulos por ignorancia. No, ellos permanecían en la ignorancia por causa de su incredulidad, por causa de su corazón endurecido. Si ustedes quisieran, les dice Jesús, ustedes conocerían la verdad del testimonio que estoy dando. Ustedes quieren ignorarme por causa de su corazón duro, les dice Jesús. Es lo que Jesús les contesta a los fariseos. Vamos al versículo 14, miren lo que dice. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Mi testimonio, dice Jesús, es verdadero. La ley dice 2 o 3 testigos, pero la ley se hizo por causa del hombre, no por causa mía. Yo soy Dios, dice Jesús. Jesús está diciendo, yo soy Dios, por lo tanto, la ley no aplica a mí. Yo no necesito, mi palabra es suficiente. Y el testimonio que doy habla por mí mismo, dice Jesús. Y es lo que Jesús les dice. Jesús no necesita más testigos para comprobar su veracidad. Yo soy la verdad, dice Jesús. Yo hablo la verdad. Mi testimonio verdadero es por quien yo soy. Pero vosotros, miren lo que dice el 14 al final. Ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. En otras palabras, a ustedes no les interesa, no se han preocupado, les dice Jesús a los fariseos. Jesús les dice, ustedes no se han interesado por saber de qué ciudad vengo. Porque si supieran que yo nací en Belén, verían que la profecía decía que el Mesías había de nacer en Belén. Ustedes no saben de dónde vengo, les dice Jesús, ni a dónde voy. Verso 15, ustedes, les dice Jesús a los fariseos, juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie según la carne. El juicio de Jesús no es un juicio de la carne. ¿Qué es la carne? Es según lo que vemos, las medidas naturales. Jesús dice, mi juicio no es natural. Como Pablo dice, nosotros rehusamos, dice Pablo, a ver a las personas naturalmente. Vemos espiritualmente, discernimos espiritualmente. Verso 16, pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aún en vuestra ley está escrito, miren lo que dice el 17, Jesús les está hablando, que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Entonces, en otras palabras, ¿ustedes quieren 2 testigos? Les voy a dar 2 testigos, dice Jesús. Jesús cumple la ley sin tener necesidad de cumplirla. Miren lo que dice Jesús. En vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Quieren 2 testigos? Yo testifico por quien yo soy y el Padre testifica de mí. Amén. Verso 19. ¿Dónde está tu Padre? Esto no era una pregunta sana, era un sarcasmo, era una burla. ¿Dónde está tu Padre? Jesús le respondió, no me conocéis a mí ni a mi Padre. En otras palabras, Jesús le está diciendo, ustedes no conocen a Dios
Para nada. Dicen conocer a Dios, pero no lo conocen. Eran religiosos, celebraban las fiestas que estaban instituidas en la ley, pero no conocían que la vida misma, que la luz del mundo estaba delante de ellos. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Verso 20. Estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro cuando enseñaba en el templo, y nadie le prendió porque todavía no había llegado su hora. Y miren lo que pasa, verso 21. Les dijo de nuevo: yo me voy, y me buscaréis y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Qué Jesús les está diciendo? Yo soy la luz. Crean en mí mientras estoy aquí, porque me voy a ir. Ustedes quedarán en tinieblas y me buscarán y no me van a encontrar. Y es lo que pasó con ellos. Mire lo que dice Juan 12. Vamos a Juan 12, verso 35. Jesús entonces les dijo: todavía por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Nuevamente Jesús dando oportunidad para que crean. Por un poco de tiempo la luz va a estar entre ustedes. Caminen mientras tienen la luz. ¿Alguien puede caminar cuando todo está oscuro? Literalmente todo oscuro. Vamos a ver un ejemplo ya mismo. Pero es imposible caminar en oscuridad. Y Jesús les está diciendo: caminen mientras tienen la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús. ¿Y qué pasó? Fue y se ocultó de ellos. En otras palabras, ustedes quieren permanecer en su pecado, allí van a quedarse, les dice Jesús. Se quedaron en la oscuridad. Aunque había hecho tantas señales, mire el 37, delante de ellos, no creían en él. ¿Cuántas señales había hecho Jesús? Pero no creían en él. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también: Él ha cegado sus ojos y ha endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, muchos, aún de los gobernantes, creyeron en Jesús, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Verso 43. Porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Muchos creyeron en Jesús, pero eran en lo oculto. Que no me vean que yo sigo a Jesús. Porque amaban el reconocimiento de los hombres más que el reconocimiento de Dios. Nosotros tenemos a la luz del mundo, iglesia. Es Jesús en medio nuestro. Amén. Y nosotros hemos creído y hemos salido de las tinieblas a la luz. Amén. Estos hombres, endurecidos por su religiosidad, por la incredulidad de sus corazones, rechazaron a la luz del mundo. Sin embargo, Dios mismo, le tengo una noticia, en la persona de Jesucristo se convirtió para nosotros en la luz de nuestras vidas. Él mismo se convirtió en la luz de nuestras vidas. ¿Y cómo estoy seguro de esto? ¿Cómo usted puede estar seguro de esta buena noticia de que Jesús es la luz de su vida? ¿Sabe por qué? Gracias a la obra de la justificación. En la cruz, Jesucristo compró para nosotros una morada espiritual. Él compró para ti y para mí una morada espiritual. Nuestros corazones, donde ahora en ese corazón habita la luz. Jesús, la luz del mundo, habita en nuestros corazones.
Y es una realidad. Y quiero ser muy enfático en lo que voy a decir a continuación. Nosotros no hicimos nada para ganarnos la luz. Nosotros no hicimos nada para poder merecernos que la luz venga a nuestras vidas. Él vino a nosotros y sacó la venda de nuestros ojos para que hoy veamos y sepamos sobre todas las cosas que la luz está con nosotros. Somos luz porque tenemos a la luz habitando adentro. Amén. Iglesia amada, no hicimos nada para ganarlo. Es un regalo que lo recibimos por creer. Somos portadores de luz, somos hijos de la luz, Jesucristo. Y mire lo que dice, esto está en el libro de Efesios capítulo 5, verso 7. Efesios 5, 7 dice: por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas. ¿Qué es lo que éramos antes? Éramos tinieblas. Pero ahora, ¿qué somos? Luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda verdad, en toda bondad, justicia y verdad. Mire, no nos dice que vamos a ser luz. Yo le tengo una buena noticia, amada familia del Señor. Amado hermano y hermana, somos luz. ¿Puede decir conmigo esa convicción? Somos luz. Soy hijo de la luz, hija de la luz. Eso es lo que somos, iglesia. No es que lo ganamos, no es que lo merecemos. Es un regalo que Él nos dio por su pura gracia. Somos luz. A ellos les permaneció el velo, a nosotros se nos ha quitado el velo. Amén. Sabemos que Jesús es la luz del mundo. Amada iglesia, abrace su identidad, abrace lo que usted es en Jesús. Por eso dice: anden como hijos de la luz. Entonces, ahora tú eres luz, dice Pablo, camina como hijo de la luz. Amén. Muchos dicen: pero es que yo pequé, caí y ya no soy luz. No. Sigues siendo luz, pero el punto es que no estás caminando como hijo de la luz. Pero ya eres luz en el Señor, porque eso es lo que dice: sois luz en Cristo. Ahora anden como hijos de la luz, caminen como hijos de la luz. Verso 10: examinando qué es lo que agrada al Señor. 11: no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Ustedes son luz, dice el apóstol Pablo. Ustedes ya son luz en Cristo. No participen en las obras de la oscuridad. No participen en las obras de las tinieblas. Examinen todo para saber qué es lo que agrada al Señor. Y si ven una obra de las tinieblas, desenmascárenla, dice el apóstol Pablo. Porque es vergonzoso, mire lo que dice el 12. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Nosotros no somos partícipes. Dice el apóstol Pablo: desenmascaremos al que anda caminando, no como lo que es. Somos hijos de la luz. Verso 13: todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. ¿Es cierto? Si apagamos todas las luces en este salón, todo queda oculto. Si es que estuviera de noche, porque bueno, igual va a entrar la luz del día. Pero si estuviera de noche y apagamos todo esto, no vemos nada. Pero cuando la luz aparece, todo queda expuesto. Es lo que dice el apóstol Pablo: ustedes son luz, ustedes son llamados a desenmascarar las obras de las tinieblas. Amén. Todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Las tinieblas producen sueño espiritual. ¿Sí o no? ¿Qué necesitamos todos, la mayoría creo, para poder dormir? Que todas las luces estén apagadas. Cuando todas las luces están apagadas y es tinieblas todo, ¿qué más nos queda sino dormir? Espiritualmente hablando, si estás durmiendo es porque has dejado que tinieblas te agobien. Si tú te sientes amodorrado, es porque tinieblas producen el sueño espiritual. Por eso la exhortación, iglesia, en esta mañana es: mientras más conscientes estamos de que somos luz, de que ya somos luz por causa de Jesús y por causa de su obra en la cruz, más conscientes vamos a estar de esa luz y vamos a caminar más como hijos de la luz.
Ya hemos sido traídos al estado de la luz. Tú ya eres luz. Al salir de aquí yo le voy a hacer la pregunta: ¿qué eres? Y la respuesta correcta es: yo soy luz, porque fui traído a Cristo. No es que voy a ser luz, ya somos luz, porque en ti habita la luz del mundo. Amén. Somos luz, amada iglesia. No es que caminamos para ir a la luz o caminamos para ser luz. Somos hijos de la luz, es lo que dice Efesios 5. Esta es una realidad que tú la vas a ver cada vez más mientras más conciencia tengas de que fuiste justificado por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesús, conocer la sangre, conocer la obra de Jesús, te hace consciente: yo soy luz en Cristo Jesús. Amén. Aquí estamos llenos de luminares porque estamos con Cristo Jesús. Él es quien nos habita. Amén. Yo te tengo una noticia. Quizás te sorprenda esto, pero es la verdad. No hay ningún nivel de obediencia, ningún nivel de esfuerzo que te haga ser más luz. Tú ya eres luz. Tú no vas a ser luz porque obedezcas o porque te esfuerces. La cruz te hizo luz. La cruz, la obra de Jesús, el llamado de salvación que Él te hizo, te convirtió en luz. No es que caminamos para ir hacia la luz o caminamos para ser luz. Somos luz, somos hijos de la luz. Y eso lo hizo Cristo Jesús. Miren, vamos a Éxodo 10. Miren esta hermosa verdad que está aquí en Éxodo 10, 21. Cuando Israel estaba a punto de ser libertado de la esclavitud, mientras en Egipto se desataban plagas debido a la dureza del corazón de Faraón, habían plagas en Egipto, pero en Israel Dios estaba bendiciendo. Plaga en Egipto, bendición en Israel. Cada plaga era para Egipto, pero para Israel era bendición. Y mire lo que está. Vamos a leer, mire, dice: entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto. La novena plaga, esta fue la novena, la plaga número 9. ¿Cuál era la plaga número 9? Tinieblas. Dice: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto. Tinieblas tales que puedan palparse. ¿Usted ha palpado la tiniebla? Nosotros nunca hemos experimentado este nivel de tinieblas. No eran tinieblas naturales. Nosotros jamás hemos experimentado este tipo de tiniebla, iglesia. Dice que las tinieblas podían sentirse y palparse. ¿Sabe por qué? Eran tinieblas espirituales sobre toda la tierra de Egipto. Extendió su mano hacia el cielo y mire lo que dice: y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto por 3 días. ¿Se imagina lo que es eso? Tinieblas que se palpan. Denso significa que es pesado. Es decir, usted sentía en el ambiente la tiniebla espiritual. Muchas veces hemos ido a orar en circunstancias, situaciones, hogares, y se siente una tiniebla. Físicamente hay luz, pero espiritualmente hay una carga espiritual. Esa es la tiniebla que estaba sobre Egipto. Era una tiniebla espiritual. Dice, no se veían unos a otros. Nadie se levantó de su lugar por 3 días. En otras palabras, eran tinieblas que paralizaban. Eran tinieblas del mismo infierno sobre todo Egipto. Pero miren lo que dice: todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. Israel tenía luz. Había plaga en Egipto, Israel tenía luz, tenía bendición. ¿Qué tipo de luz era esta? No era luz natural. No era luz natural. Muchos dirán: es que los israelitas tenían velas, por eso tenían luz. No.
Porque si ese es el caso, los egipcios, como un pueblo más desarrollado, podían haber tenido acceso a esa misma luz natural. A los egipcios no les faltaba nada, eran un pueblo desarrollado y por ende ellos podían crear luz natural. Las tinieblas no eran tinieblas físicas, eran tinieblas espirituales. La luz sobre los israelitas era tan luz del cielo como las tinieblas sobre los egipcios eran tinieblas de juicio. Dios quiere que vivamos con luz en nuestras moradas, luz en nuestras casas, luz en nuestras familias. Y a eso hemos sido llamados, porque la sangre de Cristo nos dio acceso y el derecho a tener luz en nuestra morada. La luz en nuestras moradas no es algo que lo ganamos. Nuevamente, somos luz. ¿Cuál es nuestra morada? Nuestro espíritu. Allí está la luz. Allí tenemos la luz, amada iglesia. Yo doy gracias a Dios porque siempre estamos viendo cómo el Señor está levantando sus luminares. Somos luminares, dice la palabra del Señor. Por ejemplo, lo que hablaba el pastor hoy día en el tiempo de hombres acerca de Jonathan. Gloria a Dios por tu vida, Jonathan. Estás encendiendo la luz que tú eres, llevándola allí a esa localidad en Solano, en Yacao. Porque somos luz, no vamos a ser luz, ya somos luz. Tenemos la luz de Cristo Jesús. Y a eso fuimos llamados, a resplandecer. Génesis 1:3 dice que la primera palabra que Dios habló en la creación es: sea la luz. Y hubo luz. Ahora, yo no sé si usted tal vez había visto esto de aquí. En el Génesis 1:3, el primer día Dios dijo: sea la luz, y hubo luz. ¿Sabe algo? ¿Cree usted que esa luz es la luz del sol o la luna? No, porque recién en el cuarto día Dios creó las lumbreras. ¿Sabía? El sol fue creado en el cuarto día y en el primer día Dios dijo: sea la luz. ¿Lo había visto usted? No se refería a la luz del sol, porque el sol no había sido creado. Es más, esto es algo curioso. Y mire lo que Dios pone en su palabra para que nosotros veamos la enseñanza de esto. En el cuarto día se crea el sol, pero en el tercer día Dios creó la vegetación. Le pregunto, ¿cómo existe la vegetación sin el sol? Porque la luz del primer día sustentaba la vegetación del tercer día. Y en el cuarto día recién aparecen las lumbreras. Hay una enseñanza aquí tremenda. La luz del primer día no era una luz natural, ni tampoco una luz creada. Dios no dijo: hágase la luz. Ojo, Dios no dijo eso. Sea la luz. Esta luz era la luz de Dios. Era la luz de Dios que sostenía la creación. Debemos observar cuidadosamente que Dios no creó una luz nueva. Él declaró que la luz aparezca. Es decir, Jesús aparece. La luz de Génesis 1:3, el primer día, era Jesús. Y usted dice: ¿cómo sabe eso? Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto las que están en los cielos como en la tierra, lo visible, lo invisible, tronos, dominios, poderes, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. No podía crearse nada si la luz no aparecía, la luz que es Jesús. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Hebreos 1 dice en el versículo 2: en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo el universo. ¿El universo a través de quién fue hecho? Del Hijo. La luz, que es Jesús. Jesús, la luz del mundo. Él, verso 3, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y Él, mire lo que dice, sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Cómo se sostienen todas las cosas? ¿Por el sol? No, por la luz que es Jesús.
Jesús, la luz, sostiene el universo. Juan 1 dice: en el principio existía el verbo. El verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Jesucristo. Y sin Jesucristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Verso 5: y la luz brilla en las tinieblas. Las tinieblas no la comprendieron. Verso 9 dice: existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, el mundo fue hecho por medio de Él. En otras palabras, luz aparece. Oh, amada iglesia, Jesús, la luz, es el poder activo que disipa las tinieblas. Jesucristo es la luz de verdad que desvanece las tinieblas de falsedad. Jesucristo es la luz de sabiduría que desvanece las tinieblas de ignorancia. Jesucristo es la luz de santidad que desvanece las tinieblas de impureza. Jesucristo es la luz de gozo que desvanece las tinieblas de dolor. ¿Cuál es la tiniebla que puede haber en tu vida? Jesucristo es la luz. Enfermedades son tinieblas. No nos pertenecen porque somos luz. En el nombre de Jesús. Ignorancia no nos pertenece porque somos luz. La verdad de Cristo quita toda ignorancia y toda falsedad. En el nombre de Jesús. Somos luz, amada iglesia. Somos la luz. Mateo 5:14 dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se la pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Papá, mamá, tú eres la luz en tu casa. Tú eres la luz en tu casa. Tu casa es casa de Dios. Mientras en Egipto hay plagas, mientras acá en Egipto y en nuestro mundo se aprueban leyes contrarias al diseño de Dios, el Señor te dice: tu casa es casa de luz y en tu casa no hay tinieblas. Porque mientras en Egipto había plaga, en las casas de su pueblo hay luz. Luz en nuestras moradas, en el nombre de Jesús. Amada iglesia, ¿qué tinieblas hay? Enfermedades, oscuridad, problemas, circunstancias, conflictos. Debido a la luz infalible de Jesús en nuestras vidas, podemos esperar protección, provisión para nuestras vidas. Racha financiera no nos pertenece. Fracaso y descalabro económico no nos pertenece, porque somos luz en el nombre de Jesús. Nosotros somos luz por la sangre de Jesús, y esto nos lleva a ser más dependientes cada vez de Él. Tomamos el yugo de Jesús, disfrutamos su descanso, estando conscientes de que Él nos hizo luz, porque Él es la luz del mundo. Cada vez que haya tinieblas sobre la tierra, escúchame, amada iglesia, cada vez que haya tinieblas sobre la tierra, sobre tu circunstancia, remóntate sobre esa tiniebla. Yo les hago una pregunta. Digamos que fuera de noche hoy. Si es de noche, significa, déjeme decirle, que el sol desapareció. El sol está allí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Remontarnos sobre las tinieblas y vamos a ver al sol. Cualquiera sea la tiniebla que estás atravesando en tu vida, hoy estoy para recordarte de parte del Señor: remóntate sobre la tiniebla y mira que allí está el sol de justicia, Cristo Jesús, porque no nos pertenecen las tinieblas. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, amada iglesia? Isaías 60. Si lo ponemos en la pantalla, Isaías 60. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti.
Porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra, densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanece el Señor y sobre ti aparece su gloria. Es la palabra del Señor que te dice: sobre la tierra hay tinieblas, pero sobre ti será tangible la bendición de Dios. Acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Reyes van a venir a tu morada. Damos gracias a Dios porque Dios nos ha dado la oportunidad de estar con reyes aquí. Porque cuando caminas en luz, reyes vienen a tu morada. Amén. ¿Qué tinieblas? Depresión. La depresión es de las tinieblas. Remóntate. Jesús es la luz que alivia todo dolor y todo vacío del alma y del corazón. En el nombre de Jesús. ¿Qué tinieblas? Confusión. La confusión es de las tinieblas. Remóntate hoy y abraza. Jesús es la luz del mundo y Él te hizo casa de su luz, te hizo morada de su luz. No es por obras, no te lo ganas por obedecer, lo recibes como un regalo de Dios. ¿Cuántos? Hay personas que quizás aquí no han recibido aún el regalo de la luz. Hoy di conmigo: Jesús, yo te abrazo. Jesús, luz del mundo, yo te abrazo. Tú eres la luz de mi vida, Jesús.